El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, que a propósito les quiero comentar que todos los martes de 9 a 12 y los viernes, como ayer justamente de 14 a 17, se lleva Asturiano Team 60. Los martes de 9 a 12 en nuestra sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Los viernes, ayer un día bellísimo, por cierto, estaba para disfrutarlo en el Campo Covadonga, como así sucedió. Campo Covadonga ayer en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en número @gmail.com, reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96, reitero, 11 38 15 34 96. También les quiero informar que continúa abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ensayos que son los días martes y viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital. Les recuerdo medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Por un lado los dos correos electrónicos que son los siguientes. Tomen nota: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro correo es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono de fácil numeración que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Aquel que no ha tomado nota nos llama al programa, que con todo gusto por línea privada le reiteramos en las vías de contacto del Centro Asturiano. El que llame un teléfono fijo, un teléfono de base desde la casa, marque 15 51 58 58 58. Pero bueno, hoy en día todos tienen celular, todos tenemos celular y la tecnología nos permite estar en contacto en todo el país y en el mundo realmente. Como por ejemplo, en el 11 51 58 58 58, pero hablando del mundo y hablando de España y hablando de Asturias, hace unos días estuve en contacto con la dama que tengo en línea, que estaba allá en Asturias y me contaba todo lo que estaban viviendo realmente allá en Asturias, a 12.000 kilómetros de distancia. La tengo en línea en esta mañana de nuestro programa. Pilar Simón, presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires. Hola, Pilar, buen día, bienvenida. Hola Oscar, buen día y buen día a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Qué gusto tenerte. Bueno, el otro día pensar que te teníamos a 12.000 kilómetros de distancia y bueno, yo te mandaba mensajitos, tú me mandabas mensajitos, estábamos en contacto permanente y bueno, me ibas contando un poquito todo lo que venías desarrollando allí en Asturias. Pero quiero que le cuentes un poquito a la colectividad asturiana aquí en Buenos Aires, Argentina, en el Río de la Plata, que nos cuentes un poco qué es lo que has vivido, que estuviste realmente muy ocupada con trabajos muy importantes para la institución y para todos los asturianos acá en la Argentina. ¿Es así, no es cierto, Pilar? Sí, así es. La verdad tuve una agenda bastante intensa. Creo que
he hecho unas buenas relaciones. Ujú. Ahora, bueno, esperemos que todo lo que fui a ver y todo lo que fui a tratar, que después rinda sus frutos. La verdad, tuvimos, de acá de la Argentina, viajamos de 5 centros asturianos, Ujú. estaban de Chile, estaba de Madrid Sí. y estaba el de la USAM. Ajá. El primer día tuvimos una reunión de comunidades junto con la presidente, con María Antonia Fernández Felgueroso, y la nueva directora de Migración, que es la persona que está reemplazando a la entrañable Begoña Serrano, Sí. fallecida este año. Exactamente. Creo que fue una reunión productiva. Después, al día siguiente, tuvimos el pleno de autonomías, Ujú. donde aparte de estar nosotros, también estaban representantes de todos los partidos sociales de España. Ajá. Estaban del PP, del PSOE, de Podemos, del colectivo LGTB, Sí. un expresidente también Sí. nos acompañó en principio el presidente del Principado y la vicepresidente, que es nueva también. Así es. Así que fue una reunión productiva. Esperemos que lo que hemos conversado, lo que hemos pedido, aunque sea que nos puedan dar el 50% de lo que conversamos. Bueno. Si podemos lograr eso, nos podemos dar por satisfechos. Claro. Y ese día también tuve el privilegio, el honor de tener una entrevista privada con el presidente del Principado, con Barbón. Ah, bien. Una persona muy entrañable, muy cercana, muy amable con el trato. Así que bueno, estuvo todo muy bien. Y después tuve reuniones con distintos alcaldes que me invitaron a sus ayuntamientos. Sí. Realmente me sentí muy homenajeada. Fue muy gratificante. Claro. Muy gratificante. Claro, sí, qué importante lo que nos estás contando, Pilar. Y bueno, obviamente también hay compromisos que se estuvieron asumiendo, ¿no? Como por ejemplo la estrategia del retorno a Asturias, tengo entendido, es así, ¿no es cierto, Pilar? Sí, está se llama Compromiso 21 por un lado y Retorno por otro. Ajá. Y este año también estuvo el tema de añoranzas. Claro. Para añoranzas había 8 plazas, Ajá. pero solamente se cubrieron 4. Uy. Así que para el año que viene dijeron que se iban a duplicar y que iban a ver si podían ver la posibilidad de que hay gente que es muy mayor, Sí. de ver si se podía de alguna forma hacer algún tipo de para que algún acompañante pueda ir y ayudarlo también desde el Principado en alguna medida, no en todo el viaje, pero sí pagarle a lo mejor parte del viaje, ver cómo se puede instrumentar para que puedan viajar más personas mayores. Claro que sí. Bueno, justamente la presidenta del Consejo, María Antonia Fernández Felgueroso, destacó el trabajo de ustedes, obviamente de los centros asturianos en todo el mundo. Dijo que hay que aprovechar y que realmente poder ser embajadas de Asturias en todo el mundo, en cada lugar, lo que llevan adelante ustedes, el trabajo que llevan, en este caso acá Eso en fue Buenos lo Aires. que nosotros le dijimos también. Bien. Que nos utilicen para eso. Bien. Que nosotros, por lo pronto, el centro asturiano tiene capacidad, tiene recursos como para poder ser una embajada. Claro. Que nos utilicen para eso, para el tema de turismo, para el tema de promociones, para el tema de retorno, para lo que necesiten, que nosotros podemos ayudarlos. Bien. Así que bueno, quedamos en eso también. Tiene que ser recíproca la cosa. Esperemos que podamos colaborar en eso también, y que ellos también puedan colaborar en algo más hacia los centros asturianos, que muchos necesitan esa ayuda que ellos nos brindan. Claro que sí, Pilar, claro que sí. Estamos charlando con Pilar Simón, preside el Centro Asturiano de Buenos Aires. Aquí en el programa estamos charlando. Pilar, también, ya el gobierno del Principado ha impulsado ya la celebración de lo que es el 4º Congreso Mundial de Asturianía ya en el 2024. Es así, ¿no es cierto? Sí,
Es así, pero todavía no está definido. Ellos claro. tienen la intención de poder hacerlo, pero bueno, todavía no está definido. Es algo que va a salir mucho dinero. Claro. Asturias no está como hace muchos años atrás. También están pasando por algunos problemas económicos. Claro. No al nivel que tenemos nosotros acá en la Argentina, pero las cosas en España han aumentado mucho también. Claro, claro. Yo hacía, no sé si 3 o 4 años que no iba, y la verdad que está todo mucho más caro que en ese entonces. Ajá, así correcto. que a ellos también se les complica. Tienen la intención de hacerlo realmente porque hace muchos años que no se hace, pero están viendo todavía en qué mes y se hace difícil. Claro, pero bueno, sí. Tienen la intención de hacerlo. Bueno, lo importante es que el jefe del Principado de Asturias, el jefe de gobierno, Adrián Barbón, con todo su gabinete lleve adelante el trabajo en lo que resta de este año y ya obviamente para el 2024, y es importante, ¿no? Trabajar en equipo. Sí, me prometió que para el año que viene va a venir. Ah, bueno, perfecto. Así que esperemos que lo podamos hacer realidad, porque es algo que él tiene pendiente. Este es su 5º año que está en el gobierno y es algo que está pendiente, venir a visitarnos. Claro. Perfecto, perfecto. Así que bueno, me prometió que iba a venir. Bien. Esperemos que así sea. Ojalá que así sea entonces. Bien, perfecto. Y hablando todo un poco, hablando del Centro Asturiano de Buenos Aires, acá en la República Argentina, bueno, sábado tras sábado uno viene charlando con distintos protagonistas del Centro Asturiano aquí en nuestro programa. Y bueno, Pilar, siguen trabajando, siguen armando cosas, preparando para lo que resta este 2023 y ya proyectando el 2024, es así, ¿no es cierto? Y sí, no podemos detenernos. En la medida de que el presupuesto nos lo permita, continuaremos con las obras. Ahora una obra muy importante es el reacondicionamiento de la piscina. Sí, lo vi. Eso nos lleva mucho dinero, pero era algo necesario. Nos falta todavía alguna etapa en el Panteón. Hicimos una obra importante, pero todavía falta en el Panteón. Estaba, la verdad, muy deteriorado. Claro. El paso de los años para todos es importante. Y bueno, pero el tema de la piscina nos va a quedar muy bien. La municipalidad nos otorgó un préstamo, no es un préstamo, es una bonificación de 10 millones para poder poner el ascensor para discapacitados. Así que bueno, son cosas todas importantes y que era necesario hacerlas. Claro. Estamos ya con la cancha de fútbol 8 en el fondo, que va a ser también para hockey. Ya hemos comprado el pasto sintético y ya se está reacondicionando atrás, que da al vial costero. Bien. Seguimos firmes al pie del cañón. Pero perfecto, Pilar. Lo importante es seguir trabajando por y para la institución, y todos aquellos que se quieran sumar al Centro Asturiano de Buenos Aires, la gran familia del Centro Asturiano de Buenos Aires, simplemente se tienen que acercar a la sede de la calle Solís 475 o también allí al Campo Covadonga, la Avenida Libertador 1081, y pueden asociarse, pueden sumarse y disfrutar de todas las propuestas que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires, que son maravillosas, sin lugar a dudas, Pilar, Yo los invito a que vengan, los que no nos conocen, que vengan, que conozcan nuestra institución, que traten con nuestra gente, que se acerquen, y que vean la linda institución, el lindo club que tenemos, todas las actividades, baile, gaita, tambor, la pandereta, coro, más todas las otras actividades deportivas. Perfecto. Y realmente también quiero destacar la sala Alejandro Casona de la calle Solís, todo el trabajo que llevan allí en la sede social es importantísimo también, importantísimo. Sí, y que por suerte casi todas las semanas tenemos algún espectáculo distinto. Exactamente, Pilar, exactamente. Así que bueno, Pilar, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo para todo el país. Y para cerrar la charla contigo, vamos a disfrutar a la banda de gaites de Oviedo con una propuesta de una suite de jotas. ¿Qué te parece la idea, Pilar?
Buenísimo, buenísimo. Bueno, dale. Gracias, Oscar, por todo, un cariño. Un beso enorme y quedamos en línea privada, no me cortes, Gracias, Pilar. Y buen fin de beso, semana. chau, Gracias, chau. gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias a vos. Disfruten de esta propuesta musical muy, pero muy particular. Vamos entonces.